Celje es una ciudad pequeña que está en el oeste de Eslovenia. Tiene menos de 40.000 habitantes. En realidad es la tercera ciudad más grande aquí en nuestro país, pero esto no importa, sigo todas las cosas, los monumentos y los museos que puedes ver. Ahora un poco de historia. En el siglo I a.C. el asentamiento céltico se localizaba aquí. Más tarde se convirtió en una colonia romana con el nombre Celea. En la Edad Media, Celje obtuvo los derechos de la ciudad. Hoy os llevaremos a dar un paseo por la ciudad. Un lugar más conocido es el Castillo Antiguo. Está situado en la colina al borde de Celje. El castillo probablemente fue construido en el siglo XII. Allí vivieron los condes de Celje, la familia de nobles más famosa y más importante en el área de Eslovenia. Este no es un castillo lleno de mueble histórico, pero es interesante ver el exterior. Como nosotros lo llamamos, o mansión de duque, es una mansión medieval en la parte antigua de la ciudad, donde se encuentra un museo regional. La exposición de las ruinas romanas se llama La ciudad debajo de la ciudad. El Condado Viejo es una mansión situada al lado del río que se llama Savinja. Ahí se puede ver una exposición histórica y en la misma calle podemos encontrar una biblioteca pública. Magistrat es un edificio donde está el único museo para los niños en Eslovenia, que se llama Herman Oberloh. Celsky dom, Ayuntamiento de Celje o Casa Alemana, se llama así porque los alemanes lo construyeron. Es un edificio en un estilo gótico y yo pienso que es muy precioso. La iglesia de Santo Daniel fue construida en el siglo XIV. Es la iglesia principal de esta parte de Eslovenia. Narodni dom o Ayuntamiento Nacional, donde trabaja el alcalde de Celje, y también el edificio cultural. Algún lugar que nosotros visitamos regularmente es nuestra escuela, por supuesto. Karin y yo somos estudiantes de bachillerato Celje Center. Nuestra escuela es como un castillo, un poquito antigua pero preciosa, y nuestro eslogan es "Enostavno drugačni" o en español, simplemente diferentes. Estaciones de tren y autobús. La mayoría de estudiantes no viven en Celje. Por eso nosotros cogemos el tren o el autobús por la mañana y cuando regresamos a casa. Cerca de la estación de tren está el Hotel Europa. Este es un hotel más famoso de nuestra ciudad. Y porque nosotros vivimos cerca de Celje y no necesitamos un hotel, solo visitamos la cafetería Europa. Está en el mismo edificio. Esto es todo sobre Celje de nosotras. Gracias por tu atención.